Quedamos aquí, ¿no? En capítulo 4, ¿no? Hola. Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Bueno, vamos a ver este tema que es un tema que es bastante importante en lo que se refiere a mecánica de suelos, porque tiene bastante utilización justamente los criterios, aunque los ensayos son empíricos, pero nos dan pautas para reconocer el tipo de suelo, y son suelos normalmente consolidados o preconsolidados, además el tipo de plasticidad que tiene el suelo. Bien, entonces, por ejemplo, para poder entenderlo esto, primero tenemos que comparar dos tipos de suelos. Uno que son suelos granulares, que no tienen plasticidad, y otro que son suelos finos, que al ser remoldeados, ¿no es cierto?, estos suelos adquieren una cierta forma geométrica y tienen además, si uno quiere desintegrar la muestra, hay una fuerza interna que trata de evitar, ¿no es cierto?, de que no se desintegre. Eso se llama consistencia. Por eso nosotros en suelos finos siempre llamamos consistencia. En cambio, en suelos granulares llamamos compacidad. Entonces, esta consistencia o esas fuerzas internas moleculares no son más que la atracción, ¿cierto?, entre la partícula de agua y la partícula de arcilla. Eléctricamente se atraen porque están dispuestos en polos opuestos. Entonces hay una atracción molecular, por eso es que esa arcilla trata de no separarse entre ellos. El agua sirve como un adherente, por eso se llama agua adherida, lo que lo confiere esta propiedad. Bien, entonces cuando vemos estos límites de Atrever, nos permite en realidad conocer, ¿no es cierto?, el tipo de plasticidad que tiene este suelo. Entonces, para eso vamos a hacer los ensayos de límites de Atrever. Si vemos en esta gráfica, por ejemplo, tengamos un suelo en estado viscoso, vamos a tomar como si estuviera en estado líquido, en realidad sería un suelo con mucho contenido de humedad, y luego le vamos secando a esta muestra, va a pasar de un estado líquido al estado plástico. A este porcentaje de humedad que sirve de frontera entre el paso del estado líquido al estado plástico se llama límite líquido. Y bueno, ese mismo suelo le seguimos quitando humedad dentro de este campo que le llamamos campo plástico. Va a haber un momento en que va a pasar del estado plástico al estado semisólido. A ese límite, que también es un porcentaje de humedad, lo llamamos límite plástico. Bueno, y se le seguimos quitando humedad, vamos a llegar al estado semisólido, al estado sólido. Y esa humedad que divide estos dos estados se conoce como límite de contracción. Pero este límite de contracción, aquí dice estado sólido, en realidad la muestra aún contiene un cierto porcentaje de humedad, sino que este porcentaje de límite de contracción es aquella humedad con el cual el suelo deja de contraerse. Ya no hay más cambio de volumen, pero aún tiene un cierto porcentaje de humedad. Entonces hasta ahí se deformó el suelo por pérdida de humedad. Bueno, entonces si nosotros hacemos la diferencia entre el límite líquido menos el límite plástico, eso se llama índice de plasticidad. Entonces, este índice de plasticidad nos permite determinar el tipo de suelos que tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el índice plástico está comprendido entre 1 a 7, que dice que el suelo es poco plástico. Si el índice plástico está entre 7 y 15, medianamente plástico. Si el índice de plasticidad es mayor a 15, decimos altamente plástico. Pues como ven aquí, nos dan criterio. Lógicamente que si nosotros tenemos que escoger un suelo que vamos a utilizar en carreteras, en lo que sea, tenemos que tratar un suelo que tenga poca plasticidad o tendiendo a ser suelo granular. Pero no podemos hacer una carretera con un índice de plástico entre 7 y 15 o que sea mayor a 15. Bien. Entonces,
Para hacer estas pruebas, se realiza de la siguiente forma, pero primeramente vamos a hablar también aquí. Resulta que los límites son utilizados así en forma continua en la ingeniería civil, es el límite líquido, el límite plástico, el límite de contracción. Pero también tenemos un límite que se llama de pegajosidad. Entonces, y también, por ejemplo, tenemos otro límite que es el límite de cohesión. El límite de cohesión es la cohesión, el límite de cohesión es el contenido de humedad con el cual los tesones del suelo son capaces de pegarse unos con otros. Esta es una prueba. Ahora, el límite de pegajosidad es el contenido de humedad con el cual el suelo comienza a pegarse a la superficie metálica, tales como las cuchillas, la espátula. O sea, más que todo esto es aplicado en la agricultura. Si quiere meter, digamos, un arado a un terreno donde tiene que arar, entonces lógicamente se puede hacer un ensayo, determinar que esta humedad si está dentro de, digamos, con cierta humedad que va a permitir que se adhiera la arcilla o el suelo con humedad, entonces, bueno, no se puede trabajar. Ahora, si cumple, ¿no es cierto?, este ensayo con la humedad requerida para que no se pegue el suelo con el metal que estamos usando como herramienta, entonces, bueno, se continúa el trabajo. Bien, pero estos dos ensayos casi en ingeniería civil no usamos. Pero sin embargo, si utilizó un trabajo con un romplado, por ejemplo, para poder desmenuzar, ¿no es cierto?, material que ya se utiliza, un romplado que es simplemente disco, ¿no es cierto?, para desmenuzar los terones. Entonces, en ese caso, entonces, a veces es necesario hacer este ensayo, pero muy rara vez. Pero sí, trabajamos siempre con estos tres. Límite líquido, límite plástico y límite de contracción. Esos tres límites. Ingeniero, disculpe. Sí. Estaba compartiendo algo, el que solo se ve la primera página de su diapositiva. A ver, entraré de nuevo, no sé qué pasa. Está en la carátula, ingeniero. Solo ¿Ahora se se ve ve? el título de la materia. Ahora sí, ingeniero. Ahora sí se ve, ingeniero, recién. Recién. Hace rato el título nomás se vio. Sí, solo el título. Ya, un ratito, voy a tratar de volver a otro. ¿Se ve ahora ahí o ven una imagen muy chica? Se ve, ingeniero. Ahora sí se ve la diapositiva número 71. Ya, entonces continuamos así, porque pasa que tengo cargado dos ¿cómo le puedo decir? Presentación del trabajo, entonces me abrieron otra. Bueno, ahorita continuamos con esto, ¿no? Entonces, dice, les decía, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver un volumen, el suelo está en su estado líquido, digamos. Y si ponemos aquí, por ejemplo, una gráfica volumen versus peso del agua, vamos a tener aquí un estado líquido y vamos a ir bajando, ¿no es cierto?, cuando vamos quitando humedad, entonces el peso del agua va disminuyendo en cierto lugar y el volumen también va disminuyendo. Fíjense aquí una pendiente. Pasa de este estado, del límite líquido, pasa al límite plástico y el límite de contracción. Entonces, cuando llega el límite de contracción, resulta que el volumen ya no varía, pero sin embargo la humedad aún continúa, todavía tiene un poco de humedad, pero ya el suelo ya no cambia de volumen. Esta es una representación esquemática, cómo funciona esta humedad. Entonces, justamente el límite de contracción va a salir de esta gráfica. Cuando ustedes calculen el porcentaje de humedad aquí, van a determinar la fórmula del límite de contracción. Al final de esto vamos a verlo. Bien, entonces ahora, como decía, para poder hacer el ensayo del límite líquido, límite plástico y límite de contracción, entonces es importante hacer los ensayos utilizando algunos equipos que lo hizo Atterberg, que era un investigador, un ingeniero que apellidaba Atterberg,
Pero previamente a eso podemos hablar, antes que entremos a los ensayos. ¿Por qué es importante? Bueno, vamos a hablar de una estabilización de suelos. ¿Qué es estabilizar un suelo? Mejorar sus características físicas. Para eso podemos alterar químicamente algunas condiciones del suelo. Por ejemplo, si hacemos una estabilización electroquímica, ¿qué estamos haciendo? Estamos echando un compuesto químico al suelo para que haya un intercambio iónico. O sea, cambiamos, ¿no es cierto?, las cargas positivas y lo estamos invirtiendo de tal modo que haya repulsión entre el agua. Cuando las cargas están de igual signo con el agua y la arcilla, entonces hay repulsión, se repelen. Cargas opuestas, cargas iguales. Y si tienen cargas iguales, se atraen. Entonces, justamente para estabilizar hay varios métodos, que uno es estableciendo la química, otro puede ser físico, por ejemplo. El físico, que es pasar corriente, digamos, ¿cierto? Con electrodos en un suelo, vamos a cambiar su polaridad. O en su defecto, la temperatura también es una forma de estabilizar. Entonces, justamente si uno quiere hacer un ensayo legal con cuidado, porque podemos estar tratando, por ejemplo, con suelos que tengan mucho contenido de materia orgánica o con contenido de caliza, otros materiales que a veces son expansivos. Los suelos expansivos, por ejemplo, es bastante un poco difícil de determinar porque resulta que, como dice su nombre, expansión. Cuando el suelo está con humedad baja, tiene un volumen. Y cuando el suelo adquiere humedad, cambia de volumen, incrementa el volumen. Pierde humedad, otra vez se baja, pero ya no en la misma proporción. Entonces hay un valor remanente de ese cambio que hubo. Entonces, si tenemos ese tipo de suelos, ¿no es cierto? Entonces tenemos carreteras onduladas, inclusive estructuras, porque la presión de hinchamiento es bien grande, que puede levantar inclusive estructuras pesadas. Entonces podemos tener fisuras en las paredes, igualmente en las carreteras, y si hay carreteras rígidas, también vamos a tener un requebrajamiento de la losa de hormigón, en fin. Muchas veces uno no tiene cuidado porque al inicio de hacer este ensayo ya le están variando el material. Porque para hacer el ensayo tenemos que secar primeramente la muestra. La temperatura de secado generalmente es 100 grados, sentido temperatura más o menos 5 grados. Pero si yo lo puse, digamos, un material expansivo que tiene caliza o que tiene otros elementos, le estoy cambiando, al secar ya le estoy cambiando sus propiedades físicas. Entonces ya no va a tener esa plasticidad, va a perder su hinchamiento. Entonces voy a tratarlo como un suelo cualquiera. Y si detectamos eso, ¿no es cierto? Es el tipo de suelo que tiene esas propiedades. Siempre van a ser suelos color gris, suelos negruzco, o suelos, qué sé yo, tendientes a, ¿cómo puedo decir? Además tienen a veces un pequeño mal olor cuando está en estado húmedo, en fin. Entonces se hace la prueba. Una prueba es fácil de tomar unas gotas de ácido nítrico, y si hay efervescencia, entonces significa de que tiene caliza o tiene materia orgánica. Entonces, la temperatura de secado antes del ensayo no debe exceder temperaturas mayores a 60 grados centígrados para no cambiar sus propiedades plásticas. Entonces, hace el ensayo. Por eso hay que tener mucho cuidado antes de hacer el ensayo en el laboratorio. Bien, entonces, para preparar las muestras, ¿qué se hace? Previamente determinado si el suelo es inorgánico o es orgánico, tiene calizas, entonces procedemos a secar dependiendo, digamos, del tipo de material. Si es totalmente inorgánico, entonces utilizamos un horno y a 100 grados centígrados podemos secar la muestra. Una vez secado, entonces desmenuzamos. No molemos, porque hay mucha gente que agarra, porque las arcillas al secarse se hacen pezones muy duros. Por tanto, agarran un combo y una plancha metálica y empiezan a golpear y están alterando totalmente su estado granulométrico. Lo que hay que hacer es desmenuzar. ¿Qué es desmenuzar? Por eso cuando se seca la muestra se pone al horno, hay que poner en pedacitos en húmedo, que es más fácil partir, para que seque
fácil y además sea fácil de desmenuzar. Para desmenuzar se coloca en un mortero, o sea, que es de cerámica, y un mazo, que es de madera y con una cabeza de goma. Con eso se va girando como haciendo masaco, más o menos así, bueno, para que me entiendan. Se va girando, ¿no es cierto? Dando pequeños golpes, ¿no es cierto? Con ese mazo. Y se va tamizando en la malla número 40. Todos los ensayos se hacen con material que pasa a la malla número 40. Entonces, una vez obtenido el material que pasa a la malla número 40, entonces hay que humedecer la muestra, hay que hidratar y colocar en un recipiente con la menor cantidad de agua posible y colocarle y hacerle reposar por lo menos unas 12 horas, mejor si 24 horas, para que las partículas se hidraten, para que se humedezcan en la parte interna de la arcilla. Una vez realizado entonces ya mezclamos, ¿no es cierto?, la muestra que se haga como una pasta cremosa, un poco bastante espesa. Entonces lo separamos en 3 porciones. Uno para hacer límite de contracción, límite líquido y límite plástico. Lo separamos las muestras. Bien. Una vez separado, entonces vamos a tener, con la misma preparación, vamos a hacer los 3 ensayos. Bueno, para poder hacer el límite líquido, se utiliza un aparato de casa grande que fue inventado en el año 1932, fíjense, es bastante viejo, ¿no? Entonces, el aparato de casa grande es este aparatito de acá. Si lo vemos lateralmente, vemos aquí una base que es en realidad madera forrado con caucho duro. Y tiene aquí un eje excéntrico, ¿no es cierto? De tal modo que cuando gire con la manivela, levanta este platillo de acá y deja caer para que golpee en la base del caucho duro. Aquí. Entonces vamos a ir contando el número de golpes para que cierre la llanura que voy a hacer en el suelo, que está en el platillo. Entonces lo primero que hay que hacer es calibrar la altura de caída. Este se llama un llanurador, para hacer la llanura en el suelo, que está en el platillo. Entonces, esto tiene una abertura de 1 pulgada en la parte superior, que es 12 milímetros, media pulgada sería 12 milímetros, y en la base tiene 2 milímetros de abertura. Entonces, él hace este tipo de corte. Aquí tiene 12 milímetros, perdón. Sí, y aquí tiene 2 milímetros. Hace este tipo de llanura, lo separa en 2 al suelo. Entonces, con esta manivela vamos girando para que levante este platillo y golpee en la base. Y vamos a contar el número de golpes para sellar la llanura que está contenido en la muestra. Y se cuenta el número de golpes hasta que la llanura cierre solamente media pulgada, 12 milímetros. No hay que esperar que en toda la longitud del platillo cierre la llanura, no. Siempre va a sellar casi en la parte central. Si cierra 12 milímetros, dejamos ya de golpear. Pues anotamos el número de golpes y tomamos una porción de muestra y obtenemos humedad. Entonces el ensayo nos permite tener 2 datos. Número de golpes para sellar la llanura y la humedad con la cual se selló la llanura con sus golpes. Tenemos 2 datos, humedad y golpes. Bien, antes que entremos a la gráfica. Esta cabeza de acá del llanurador tiene 10 milímetros. Es exactamente la altura de caída. Entonces, con esto se pone este aparato acá, a la base del platillo, y aquí tiene un tornillo para regular, para levantar o bajar más el platillo. Entonces, con eso se regula, de tal modo que la altura de caída siempre sea 10 milímetros. Bien, entonces, con los datos que obtuvimos de los ensayos, por eso primeramente siempre se hace con la menor cantidad de humedad posible. Después a esa misma muestra recuperamos y le echamos un poquito más de agua para que varíe la humedad, y de esa forma vamos a ir haciendo varios puntos de ensayo.
Y esos puntos los vamos a representar en esta gráfica, que va a ser el número de golpes en este eje y el contenido de humedad aquí. Entonces, fíjense que hemos hecho un ensayo, 2, 3 ensayos, 4, 5 ensayos. Generalmente esta recta va a ser siempre casi colineal. Entonces, algunos puntos que salen un poquito hay que interpolar. Si tenemos un punto muy lejano se desecha. Por eso es siempre conveniente hacer 4 o 5 puntos mínimo. Porque con 2 puntos podemos hacer la recta, pero si estamos equivocados en uno, entonces vamos a tener cualquier cosa y no la correcta. Entonces hay que hacer mínimo 5 puntos. Y todos son colineales exactos, si no se interpolan. Ahora el punto más alejado se desecha. Bueno, entonces trazamos esta recta, que tiene una pendiente. Y luego determinamos el límite líquido. ¿Y cuál es el límite líquido? El límite líquido es la humedad correspondiente a los 25 golpes. Entonces entro con humedad que está en gráfica. Perdón, la humedad, el 25 golpes, vengo hasta aquí y determino aquí. Esto es el límite líquido. Bueno, ahora, se ha determinado que la pendiente de esta recta siempre tiene el mismo ángulo. Se han hecho pruebas más de 700 y tantos ensayos, siempre han determinado de que en un suelo varía la humedad y varía el número de golpes, pero menos la pendiente. La pendiente es permanente, es como le puede decir, una constante. Por eso ahorita vamos a ver una formulita que le voy a explicar bien. Entonces, lo que quiero decir, este trabajo es bastante moroso. De esta forma no hay como fallar, porque es la forma más correcta de hacer el ensayo. Pero si ustedes se imaginan, agarran un trabajo de suelo, de un estudio de suelo de 100 kilómetros de carretera. Bueno, generalmente cuando la carretera es importante, se hacen los sondeos cada 100 metros o cada 50 metros. Supongamos que hagamos cada 100 metros. En 100 kilómetros, ¿cuánto salen? 1000, ¿no? 1000 sondeos. De los 1000 sondeos pongan que hagamos 500 que tengan plasticidad, los demás que sean arena. 500. Entonces, si este ensayo me va a durar, hacer límite líquido, límite plástico, especialmente el límite líquido me va a tardar un tiempo promedio de unas 3 horas. Primero tengo que sacar la muestra, desmenuzar, luego hacer el ensayo, después tengo que volver a esperar que seque, todo ese proceso, fíjense. Sumemos que sea un equivalente a 3 horas. Si ustedes tienen 1000 muestras, va a ser 3000 horas de trabajo. Y las 3000 horas, ¿cuánto significa? 3000 entre 8, ¿cuántos días de trabajo? A ver, saquen, ¿no? 3000 entre 8. ¿Cuánto les da? 375. 3000 dividido 8 horas diarias, así que trabaja un trabajador. 375 días tendrían que tardar, ¿verdad? Es medio, bueno, si hacemos un trabajo es bastante moroso que hacer esto. Normalmente a veces muchas empresas que se presentan lo toman por analogía, los suelos le ponen la presentación y no es la correcta, puede variar. Bien, pero sin embargo, este método siempre se debe emplear por lo menos como chequeo, ya aunque el laboratorista tenga una práctica, entonces se puede hacer por otro método. Por ejemplo, utilicemos esto. Este método esta formulita, fue adoptado por la Estación Experimental de Hidrovías de Estados Unidos. Y dice el límite líquido es igual a la humedad para que sea el número de golpes, dividido entre 1.419 menos 0.3 por
por logaritmo de n. Este n es el número de golpes para cesar la llanura. Entonces yo puedo hacer aquí humedad haciendo variable, puedo tabular esto. Humedad que sea una que me varíe, que de 2, 3, 4, lo que sea. Y el número de golpes lo mismo, ¿verdad? Puede tener una tabla. Entonces yo cuando tenga este valor directamente voy aquí, voy a tomar la humedad y veo la cantidad de golpes correspondiente. Inmediatamente hago la división y tengo el límite líquido, un solo ensayo. Esta fórmula no tiene limitación, no dice para cuántos golpes es válido y para cuántos golpes no es válido. Entonces se puede usar esta fórmula. Pero la más usual en nuestro medio es esta. Este fue determinado por la Estación Experimental de Hidrovías y también por el instituto que se llama USA de Estados Unidos. Hicieron pruebas, casi con más de 700 y tantas pruebas, ¿no es cierto? Y siempre llegaron que esta pendiente era la misma. Entonces, ¿qué hicieron? Límite líquido viene a ser humedad para sellar la llanura. Esto no es igual, corrígenos por favor, es por n, número de golpes para que se sola la llanura, divide entre 25 y elevado a la tangente de beta. Y tangente de beta es el ángulo de esta pendiente. Entonces, como vieron que todo era constante en todos los ensayos que hicieron, entonces lo tomaron como una constante, entonces el ángulo que se obtuvo, ¿no es cierto? Nos dio este valor, la tangente de alfa, de beta, perdón, le dio 0.121. Entonces la formulita quedó como humedad para cerrar la llanura, n es el número de golpes, ¿no es cierto? Para exceso de la llanura, dividido entre 25, todo es elevado a 0.121. Entonces esto también solamente permite hacer un solo ensayo, por lo que simplifica en realidad la cantidad de trabajo que uno hace. Pero esta fórmula es aplicado siempre y cuando el número de golpes para cesar la llanura sea entre 20 y 30, es el rango de uso de esta fórmula. Si es menos de 20, no se puede usar. Si es más de 30, tampoco. Esto es válido solamente para golpes que cierran de 20 a 30. Bueno, lógicamente, esta fórmula simplifica el tiempo de ejecución del trabajo. Pero siempre es conveniente, de vez en cuando, ¿no es cierto?, chequear a las personas que están haciendo, hacer uno de estos métodos. De la misma muestra tomar y va para ver con cuánto estamos variando. De que va a haber una variación con decimales, hay variación. Pero no es una variación muy grande. Pero ahorramos en tiempo. Eso es para el límite líquido. Bien. Ahora, para hacer límite plástico es mucho más empírico todavía. Por lo menos en este caso, ¿no es cierto? Este aparato hoy en el día ya vienen a apretar un botón y solo golpean. Golpea y tiene un contador, inclusive lo que está contando, lo que está golpeando. Pero sí, el ojo humano siempre está viendo en qué momento cesó la llanura. Simplemente aprieta un botón y ya cesó la llanura automáticamente, ¿no? Ya tenemos los equipos modernos tienen así, electrónicos. Pero siempre participa el hombre, la máquina no le va a decir esto es la humedad, esto es el límite líquido. Entonces tenemos que estar mirando en qué momento cesó la llanura, esa longitud que le indico de 12 milímetros. Y también quién hace la llanura, también tiene que ser con el desarrollador mecánicamente el hombre. Pues. Entonces no nos podemos desligar, no se ha automatizado en su totalidad esto. Ahora ya hay unos métodos que están saliendo justamente, que no está todavía implementado, muy divulgado, digamos. Es con un cono, igualito que el aparatito de Vicat que hacen ustedes en hormigón, perdón, en cementos, parecidos. Se está usando ya en algunos países, en vez de estar haciendo estos valores para límite líquido, un pequeño conito. Pero nunca lo he usado yo, no lo conozco a fondo, pero de que hay, ya existe eso. Ahora, para determinar el límite plástico es mucho más empírico. Entonces, para hacer límite plástico, fíjense, no es más que la fórmula. La muestra que
habíamos separado al inicio, cuando se preparó la muestra, una superficie plana, un vidrio es gozar, simplemente tienen eso, le ponen un papel que no sea brilloso, esa por ejemplo, sábana puede ser, o simplemente un periódico, ¿no? Mejor ese papel sábana. Ponen la superficie y con la palma de la mano empiezan, primero forman una pequeña bolita, y luego con la palma de la mano empiezan a hacer un rollito. Ese rollito lo moldean hasta que tenga un diámetro aproximadamente de 3 milímetros. Cuando llega a ese diámetro y empieza a requebrajarse, quiere decir que hemos llegado al valor del límite plástico. ¿No ven? Totalmente empírico. Entonces se toman las muestras, ¿no es cierto?, de esos rollitos y se toma humedad. Pues este ensayo se hace 3 veces, por lo menos hay que hacer. Y luego los 3 lo ponemos y calculamos límite líquido, perdón, límite plástico 1, límite plástico 2, límite plástico 3, y luego lo promediamos. El promedio es lo que se utiliza en los cálculos. Pero muchas veces no hay, es decir, en el laboratorio a veces hay tanto trabajo que a veces no tenemos ese tiempito de hacer 3, a veces hacer 1. Pero para confiar en uno solo ensayo tiene que ser el laboratorista bastante experto. Por lo menos hay que hacer 3. Entonces, cuando los valores salen muy dispares, se desecha 1, se toma 2. Y ese 2 se toma el promedio. Es el valor límite plástico. Bien empírico. Ahora, lógicamente, lo que hay que contar justamente son las pasadas de mano, ¿no? Cuando no es tampoco, digamos, la norma, le están indicando más o menos cuántas pasadas de mano tienen que hacer por minuto. En el manual está especificado eso. Tampoco no es hacer muy rápido ni muy lento. No tiene una cierta velocidad de hacer la cantidad de veces la pasada con la palma de la mano. Bien, ahora tenemos, una vez determinamos el límite de contracción. Para hacer límite de contracción, lo mismo. Utilizamos la muestra que ya habíamos separado al inicio cuando preparamos para hacer los ensayos. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? La formulita es esta. Humedad menos el volumen húmedo menos el volumen seco sobre el peso seco por 100. Eso. O también pueden calcular, pero esto ya haciendo ciertos intercambios, ¿no? Podemos llegar a esta fórmula. Pero esta es la fórmula del ensayo que se hace. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Se prepara la muestra y luego vamos a proceder a colocarlo en un pequeño molde que tiene aproximadamente de 4 centímetros por 1 aproximadamente de altura, para hacer una galletita en realidad. Pero previamente, ya una vez preparada la muestra, se lo coloca en su recipiente de límite de contracción, o también llamados moldes Monell. Ese es su nombre, moldes Monell, o recipientes de límite de contracción. Claro, en el laboratorio, mecánica de suelos es una materia especial que no tiene mucha dilatación cuando se calienta. Por eso es una materia especial. Pero algunos laboratorios también usan, por cuestiones de necesidad, o no se consigue el moldecito, utilizan las latitas de mentizán, por ejemplo. Eso no es conveniente usar, porque es un latón común que tiene mucha dilatación. Entonces, los moldes para límite de contracción son especiales. Y entonces se impregna con vaselina sólida en el entorno y en la base del recipiente, y luego se coloca la muestra. Y dando golpes de arriba, golpear en una superficie, con una altura aproximadamente de unos 5 centímetros de altura, de tal modo que la muestra se reparta en toda la superficie del molde. Una vez realizado eso, entonces recién procedemos a engrasar.
y tendríamos entonces el suelo en el molde. Entonces ese molde lo pesamos, luego lo secamos, tenemos el peso húmedo y peso seco, que con eso calculamos esta humedad. Bueno, el problema es lo siguiente. El volumen húmedo va a ser el volumen justamente del molde, porque la muestra va a estar contenido en ese molde. Entonces, el volumen húmedo también es fácil de determinar. El volumen del molde, ¿qué hacemos? Lo llenamos al pequeño molde con mercurio y con un aparatito que se llama vidrio de reloj. Ahorita lo voy a mostrar. Este es un pequeño molde, fíjense, de límite de contracción. Este es un vidrio de reloj. En realidad es un vidrio que tiene 3 púas en forma triangular, que un punto, otra púa, por último, para entenderlos mejor. Entonces, esto permite, ¿no es cierto?, para poder enlazar, porque cuando colocamos el mercurio aquí va a haber una protuberancia acá por su alta viscosidad que tiene el mercurio. Entonces, para poder tener el mercurio lleno de recipiente, entonces utiliza esta lámina de vidrio. Son 3 puitas que tienen ahí y luego enlazamos. Una vez hecho eso, entonces pesamos, ¿no es cierto?, el mercurio contenido en este recipiente. Como conocemos ya el peso específico del mercurio, que es 13.14, que si no recuerdo, es una constante, entonces tengo el peso específico. Entonces otro va a ser ¿qué cosa? Peso sobre volumen. ¿No es cierto? Entonces de ese modo voy a conocer justamente el volumen 1. Voy a despejar volumen y voy a tener el peso contenido en el molde, dividido entre el peso específico me da el volumen. De ese modo conozco este volumen 1. El problema es conocer el volumen 2, cuando ya está seco. Cuando está seco ya, entonces por eso es importante que la galleta sea completamente sana, esta muestra de aquí. Me olvidaba decirles, cuando se moldea, se coloca el suelo en este recipiente, no es meterlo directamente al horno. No hay que dejar reposar al aire libre por lo menos 4 o 5 horas, de tal modo que evapore la humedad para que cuando yo ponga al horno no se me raje. No se me quebre porque tengo que medir para utilizar la fórmula. Entonces, previamente una vez ya, digamos, evaporado un poco de agua, me pongo al horno a una temperatura baja, unos 50 grados de temperatura aproximadamente. Después lo subo un poco a 70, después lo subiré a 80 y finalmente lo subo así para que sea completamente seco. ¿Por qué he hecho una graduación gradual de temperatura? Para que no se me fisure, no se me raje la muestra. Lo quiero enterito. Entonces, bueno, una vez obtenido eso, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos ya la muestra seca y pesamos el peso seco y vamos a medir el volumen. Para medir el volumen lo mismo, tengo en esos 2 recipientes. Un recipiente en el cual voy a llenar el mercurio y voy a enlazar con esta lámina de vidrio. Voy a tener el volumen contenido en este recipiente. Luego pongo la galleta, lo voy a sumergir con la ayuda justamente de esta lámina. Entonces es importante tener esto para límite de contracción. Yo le empujo, ¿no es cierto?, con esto y voy a ver un mercurio desplazado. Por principio de Arquímedes sabemos, ¿no es cierto?, que el volumen sumergido es igual al volumen desplazado. Entonces recojo todo el mercurio desplazado, lo peso, tengo el peso del mercurio desplazado, dividido entre el peso específico del mercurio, tengo el volumen 2. ¿Listo? Eso es el ensayo del límite de contracción. Con esos datos ya calculo, utilizo esta fórmula que estamos viendo aquí. Bueno, aquí. Humedad, volumen húmedo menos el volumen seco sobre el peso seco por 100. Ya hemos hecho el límite de contracción. En eso consiste el ensayo.
Bueno, ¿se entendió la explicación o no han entendido? Hola, ¿me Sí, se escuchan? entendió. Sí, se entendió, ingeniero. Sí, Fíjense, Sí, totalmente ingeniero. empírico, totalmente empírico. Hay que tener cuidado simplemente empezar. Por eso, bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles los conceptos que vamos a aprovechar justamente de todo lo que estamos hablando. Bueno, como tengo, antes de olvidar, esta fórmula que yo les mostré anteriormente, ¿no es cierto? Fíjense, peso del agua sobre el peso seco, que es humedad, ¿verdad? Menos el volumen 1, que es el volumen húmedo, menos el volumen 2, que es volumen seco, sobre el peso seco por gamma del agua, gamma del agua es 1. Toda esta formulita se saca de esta gráfica. Entonces lo que me van a hacer ustedes es hacer la tarea de esto. Me van a sacar, partiendo del volumen 1, que es esto, van a llegar al volumen 2, y aquí permanece constante. El límite de contracción de valor. Calcúlenme por diferencia de pesos este A, y van a llegar a esta fórmula. Y entonces, partiendo de esto, van a obtener esta fórmula que usamos en la práctica del ensayo. Ingeniero, ¿podría hacerlo pantalla completa la diapositiva? Apenas se ve. A ver si se me corta. Un ratito, por favor. ¿Lo ven? Hola, hola. Se quedó ahí nomás, creo. Sí. Voy a intentar a ver. Ahora, ¿se ve? Mejor. Mejor, ¿no? Ya, entonces así vamos a sí, se trabajar. ve. Ya. Entonces, bueno, les decía, esta gráfica permite determinar la fórmula del límite de contracción. Lo único que tienen que hacer es, en realidad, calcular este A de aquí, por diferencia de pesos. ¿Ya? Entonces van a tener aquí esta fórmula de, fíjense, peso del agua sobre peso seco por 100 es humedad. Entonces, esta humedad van a calcular aquí. Entonces va a ser igual aquí, fíjense, A, ya, esta humedad de aquí por 100 sobre el peso seco se les va a dar. Entonces, hacen paso a paso, van a llegar a esta fórmula. Esta es humedad, peso del agua menos peso dividido entre peso seco es humedad, menos el volumen 1, menos el volumen 2 sobre el peso seco por gamma del agua. Gamma del agua sale por el peso específico del agua. Entonces, no es necesario colocar la gamma del agua porque siempre consideramos 1. Entonces, vamos a tener sin este valor. Entonces, la tarea es eso. Me van a obtener esta fórmula a partir de esta gráfica de la figura 43. Bien. Ahora vamos a ver la utilidad que tienen justamente este ensayo. Fíjense, aquí vamos a determinar la relación de contracción. Este valor, RC. Como ustedes lo ven, fíjense aquí, peso seco sobre el volumen seco. Cuando hicieron ustedes la formulita de gamma sub S, dijeron que era el peso seco sobre el peso de los sólidos, ¿no? El volumen de los sólidos. Eso se llama peso específico real o peso específico de los sólidos, ¿verdad? Ingeniero, En este caso varía un poco. Por lo siguiente, fíjense aquí, estamos diciendo que B sub S es volumen del sólido en el límite de contracción. Entonces, ¿qué significa? El volumen, ¿no es cierto?, del suelo, ¿no es cierto? Pero este volumen tiene un poco digamos, de espacios vacíos. Entonces, cuando llegamos al límite de contracción, el volumen del suelo tiene espacios vacíos aún con una cierta cantidad de humedad. Entonces, no es el volumen neto real. En cambio, cuando calculamos el gamma sub S es igual al volumen neto solamente del sólido.
Esa es la diferencia, aunque aquí estamos escribiendo como si fuera gran suezo. La variación va a ser mínima, pero varía un poco. Entonces, ¿qué nos permite determinar este RC? Este coeficiente da una indicación de cuánto cambio de volumen puede presentarse por cambios de humedad de los suelos por encima del límite de contracción. Estoy diciendo, ¿cierto? ¿Cuánto cambio de volumen puede haber con cambios de humedad cuando incremento la humedad arriba del límite de contracción? Eso nos está diciendo. Ahora hay otra fórmula. Este es un cambio volumétrico de sub C. Este coeficiente indica la disminución del volumen que experimenta la masa del suelo cuando su contenido de humedad se reduce a un porcentaje dado al límite de contracción. En este caso, para poder determinar el cambio volumétrico tengo que tener la humedad natural del suelo. Esta es humedad natural del suelo en sí, menos el límite de contracción por razón de contracción. Esto me permite determinar. Ingeniero, disculpe. Sí. Ingeniero, Sí, es que se congeló la imagen nuevamente. Se congeló la imagen, sigue en relación de contracción. Creo que cuando lo agranda se congela, ingeniero. Sí. Bueno, terminaremos esto, por favor, ya, así nomás. No sé qué pasa. A ver. A ver, volveremos a ver esta cosa. A ver. ¿Ahora se ve? Sí, ingeniero. Ya. Bien. Me entendieron la pregunta. Decía que a partir de esta gráfica que tenemos acá, ¿no es cierto? Me hagan la demostración de la fórmula del límite de contracción. El peso del agua sobre el peso seco nos da humedad, menos el volumen húmedo, menos el volumen 2, que es el peso seco sobre el volumen seco sobre el peso seco. Me da, digamos, del agua, este es 1. Entonces nos van a tener la fórmula de calcular el límite de contracción. Esa la tarea sería entonces para ustedes, para llegar a eso. Básense de aquí empieza el asunto. Me van a calcular este de acá, este A, en base al peso de aquí. Bien. Bueno, repetiremos entonces. ¿Bien? ¿Están viendo, no, ahora? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero, Se ve, ¿no? Ya. Entonces decía que utilizando estos valores, el límite de contracción, todo lo demás, podemos calcular otros parámetros que nos permite determinar algunos valores para el suelo. Por ejemplo, entonces la relación de contracción, o algunos lo llaman razón de contracción también. Este coeficiente da una indicación de cuánto cambio de volumen
puede presentarse por cambios de humedad de los suelos por encima del límite de contracción. O sea, cuando tengo humedad mayor que el límite de contracción, ¿cuánto de cambio de volumen puede presentar? Eso nos indica este valor RC. El otro es el cambio volumétrico. Entonces, para hacer cambio volumétrico, ¿no es cierto? Dice, este coeficiente indica la disminución del volumen, pues en este caso disminuye el volumen, experimenta la masa del suelo cuando su contenido de humedad se reduce a un porcentaje de límite de contracción. Si tengo una humedad muy alta, ¿cierto? ¿Cuánto de volumen se va a bajar cuando la humedad llegue al valor del límite de contracción? Eso quiere decir, por eso aquí se toma en cuenta la humedad natural del suelo. Es de su humedad natural del suelo, menos el límite de contracción por razón de contracción. Bien, también podemos determinar este valor. Se llama contracción lineal. La contracción lineal es la disminución en una dimensión de la masa del suelo cuando su contenido de humedad reduce de un porcentaje dado al límite de contracción. Yo tengo una humedad seguramente mayor que el límite de contracción supongamos en un terraplén. Que por razones obvias, digamos, durante ese año hubo mucha sequía, se perdió la humedad totalmente. Resulta que ahí va a aparecer una contracción lineal que va a aparecer fisuras transversales, ya sea en aeropuertos o en carreteras, cuando hay un exceso, digamos, de sequía, muchas veces se pierde humedad, especialmente cuando tenemos suelos con un contenido de arcilla o limo arcilloso. Entonces, ¿qué ocurre? Se contrae y aparecen fisuras transversales en la carretera. Esas son justamente la contracción lineal. En Bolivia pasaba ese un problema grave en un aeropuerto en Tarija, en un aeropuerto petrolero. Se fisuró transversalmente el aeropuerto que había para aviones en ese campamento. Y se investigó, todo el mundo pensó que era mala ejecución de la obra, como de costumbre, pero si no, ¿qué pasaba? Se llegó a la conclusión de que la excesiva sequía que hubo ese año en ese lugar hizo que se pierda toda la humedad del suelo y se contrajo y se produjo justamente fisuras en la plataforma del aeropuerto, que no era culpa de nadie, sino la naturaleza que hizo que evapore toda la humedad del suelo. Especialmente cuando en suelos, cuando tienen algo de materia, por decir, limo o arcilla, un suelo que está mezclado con eso, es propenso a producir este tipo de problemas, contracciones lineales. En la arena, en cambio, no ocurre eso. La arena como no tiene, digamos, plasticidad, entonces generalmente no cambia su volumen. En cambio, un suelo que tenga material fino produce ese problema. Después tenemos la contracción lineal, que es la disminución en una dimensión de la masa de suelo cuando su contenido de humedad se reduce de un porcentaje dado al límite de contracción. Igualmente aquí también podemos determinar la disminución de la masa del suelo, ¿no? Aquí porque estamos relacionando, fíjense, 1 menos raíz cúbica de 100 menos el volumen de contracción. Estas son las formulitas, 3 fórmulas importantes. Esta es la más importante. Este es se llama índice de consistencia o también se llama consistencia relativa. ¿Qué relaciona esto? Fíjense, el límite líquido menos la humedad natural del suelo, tal como está en el sitio, sobre el índice plástico. Entonces, esto nos da inclusive una clasificación en función de este índice. Cuando este valor es menor a 0, quiere decir que las arcillas son muy blandas. ¿Cuándo va a ser menor? Fíjense. Yo tengo límite líquido, un valor determinado. Aquí me da menos humedad. ¿Qué significa? De que sea menor que 0 tiene que ser la humedad alta. ¿Y cuándo la humedad es alta? Cuando el suelo no está compacto. No tiene, es decir, un material suelto. Por eso tiene muchos poros.
y por consiguiente la humedad siempre va a ser alta. Por eso dicen muy blando. Cuando varía de 0 a 0,50, consistencia blanda, fíjense, va a aumentar. Consistencia media de 0,50 a 0,75. Rígida es cuando 0,75 a 1. Y 1 es duro. ¿Cuándo va a ser mayor a 1? Cuando el límite líquido va a ser mayor y esto tiende a 0. En ese caso, esto va a ser mayor a 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa arcilla ya sufrió un proceso de preconsolidación. Es duro, rígido, ¿no? Ya no tiene humedad. Justamente aquí viene un poco de criterio. Muchas veces decimos, bueno, supongamos que un suelo que me da, qué sé yo, 70 gotas, y el otro me dio 7 gotas. Bueno, pero es arcilla, entonces lo voy a decir, ¿no es cierto? Es una arcilla normalmente consolidada. Una arcilla blanda, una arcilla que tiene 7 golpes o 10 golpes. Bueno, en otro me dará 70 golpes, voy a decir una arcilla preconsolidada, pero ¿cómo voy a indicar, cómo voy a decirle a la gente que a veces uno sabe técnicamente qué es eso? ¿Es un suelo normalmente consolidado y qué es un suelo preconsolidado? Entonces, de todos modos, voy a definirlo. Cuando el suelo es normalmente consolidado, es cuando un suelo de reciente formación está caracterizado por tener muchos poros y por consiguiente es menos estable y con alto contenido de humedad, un suelo de baja resistencia y es propenso a deformarse. En cambio, cuando digo un suelo preconsolidado, es un suelo que ya soportó sobrecargas mucho mayores a la sobrecarga actual del suelo. Supongamos que yo tengo un suelo que estoy estudiando, digamos, a 3 metros. Pero a 3 metros encima tengo una carga propia del mismo peso del suelo. Bueno, entonces para que me ocurra este valor, ¿qué tiene que haber ocurrido? De que anteriormente en su vida geológica el suelo ha soportado sobrecargas mucho mayores a la sobrecarga que está soportando actualmente. Entonces ese peso que ya no existe ahora, que se perdió por razones, digamos, de erosión, lo que sea, a través de los años, ha hecho que el suelo se compacte, se consolide, entonces por tanto ya es un suelo casi impermeable, ya no tiene humedad, tendiendo a 0, y por tanto un suelo bastante duro, rígido, muy rígido. Entonces, con eso yo puedo darme cuenta, ¿no es cierto?, de que el suelo es preconsolidado. Y también me puedo basar en esto. Digo, el índice de liquidez es un parámetro que sirve para saber cuánto cambia de resistencia del suelo con el remoldeo. Igualmente estoy tratando aquí de decir humedad natural del suelo menos el límite plástico sobre el índice plástico. ¿Por qué dice esto? Cuando el índice de liquidez es aproximadamente 1, dicen será un suelo de baja resistencia. Si el índice de liquidez es menor a 0, indica que el suelo es rígido, duro. Ustedes se ven en esta fórmula que ocurre. Para que sea menor a 0, tiene que ser este valor alto, ¿no es cierto? Y esto va a tender a 0, que no tiene humedad, pues por tanto el suelo es duro. Si este fuera grande, entonces no fuera 0. Todo lo contrario. Si este es muy grande, este es bajo, con relación a este valor de humedad natural del suelo, entonces va a ser un suelo de baja resistencia, un suelo de reciente formación. Entonces va a ser un suelo normalmente consolidado. Estos dos parámetros ayudan a determinar, y aparte de eso, lógicamente, que si yo tengo un ensayo, digamos, de SPT, digamos, bueno, tiene que coincidir las tres cosas. Tengo que verificar que la humedad de un suelo preconsolidado, la humedad es muy baja, los golpes son muy altos con el SPT, y este valor me tiene que dar mayor a 1, y esto me tiene que dar menor a 1. Pues estoy seguro de que lo que estoy hablando es un suelo preconsolidado y otro suelo normalmente consolidado, sin nada de lo contrario. Entonces estos son parámetros de ayuda en la mecánica de suelos, desde conocer el suelo, las condiciones con las cuales está. Siempre y cuando
en el campo se hagan bien las cosas, pues, ¿no? Que se haga bien la humedad natural, que no se pierda humedad en el momento en que uno saca. Y también estos ensayos bien hechos. Entonces uno le da parámetros, seguridad para indicar algo. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, aquí, en este tema? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, le escuchamos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Nada? Nada. Bien. No, ingeniero. Bueno, entonces, hasta que no tienen preguntas. A ver, ya que ya estamos hablando ustedes. Si ustedes tuvieran una tejería, supongamos que van a fabricar la villa Lobito, o tejas, ¿qué tipo de arcilla? ¿Cuánto tendría que ser su plasticidad de la arcilla? ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál de estas tres arcillas? Mira, aquí tiene un índice plástico de 1 a 7, otro de 7 a 15, otro de 15 mayor a 15. ¿Cuáles que escogerían ustedes para hacer una teja, digamos, o un ladrillo? Altamente. ¿Cuál? 1 a Altamente 7. plástico. Si tiene un índice plástico muy alto, ¿qué pasa? Hay mayor deformabilidad que la vea, por tanto se va a deformar su tubo o su ladrillo, perdón, o su teja va a salir media chueca. Entonces, poco Lo ideal es plástico. trabajar en Ingeniero, de 1 a lo 7. ide- lo ideal es trabajar en el máximo a 7 o poquito más de 7. En ese caso, utilizamos lógicamente una arcilla. Por ejemplo, otra cosa es que uno trabaje como arcilla en seca, como se trabaja en Tengan las baja fábricas de plasticidad, cerámica. ingeniero. ¿Perdón? Que tengan baja plasticidad. Sí, baja plasticidad. Por ejemplo, que esté entre 7 a 10, ahí es lo ideal para hacer, estoy hablando de tejas, ladrillos, ¿no? Pero si usted tiene, ahora lógicamente, si usted quiere, estamos hablando cuando usted quiere moldear con agua en húmedo, como comúnmente hacen los artesanos. Pero si ya tenemos una fábrica digamos, de alta tecnología, ¿no es cierto? Que hacen tubos, cerámica, todo, ellos trabajan, preparan la arcilla, lo homogenizan la arcilla, lo hacen madurar la arcilla durante varios días, ¿no es cierto? Que todas las partículas estén totalmente humedecidas, porque la arcilla, ¿qué pasa? Si las arcillas no están en la parte central húmedas, ¿qué pasa? Cuando con la temperatura hace una pequeña explosión, se dan cuenta, por eso salen los ladrillos inclusive medio reventados, por ese problema. En cambio, ellos trabajan en seco, la arcilla lo secan, lo desmenuzan y luego lo prensan con una prensa muy poderosa, ¿no es cierto? Lo prensan en seco, no con agua. El agua lo utilizan para preparar la arcilla, pero después lo secan y recién hacen el ladrillo o el piso o lo que sea. En cambio, artesanalmente utilizamos agua para moldear. Ahí es diferente. Ahí no necesitamos que las arcillas sean muy plásticas, sino cuando ya se seca se vuelven por ese ladrillos medio chuecos, ¿no es cierto? Otros más chicos, otros más largos, ¿no? Otros más altos, otros más bajos, en fin, cambio de volumen por problemas de plasticidad. Bien, igualmente cuando estén haciendo por hacer, de repente están queriendo usar el suelo para pavimentación, lo primero que tienen que fijarse cuánta plasticidad tiene. Entre más pequeño sea su plasticidad, mejor para fines camineros, ¿no? Porque no necesitamos nosotros que sea deformable, porque si es altamente plástico, voy a tener una deformación por compresibilidad. Y cuando quede humedad, se me va a hinchar.
Tiene ese problema, tiene las arcillas en carreteras. Por ejemplo, si yo tengo una arcilla altamente plástico, lo voy a compactar. Resulta que va a adquirir humedad, se me va a hinchar. Incrementa de volumen. Pierde humedad, otra vez se baja, pero lamentablemente no baja la misma cantidad. En la próxima va a volver a subir, pero tampoco ya no sube con lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? La carretera se convierte, ¿no es cierto?, como una especie de tobogán, ¿no? O inclinación, ondulado. Es problema de hinchamiento. Por eso en las carreteras no se debe usar plasticidad mayor a 8, porque si no es bastante deformable. Por eso cuando hacemos el CBR estamos midiendo justamente el hinchamiento que se produce durante 4 días. Entonces, si suelo así, entonces no hay que bajar su plasticidad para que no hinche. ¿Cómo se hace con eso? Mezclando con suelo granular, con arena o grava, para que disminuyamos el hinchamiento. Lo primero que hay que ver es la plasticidad para escoger el material para vías. Para rellenos también, no son solamente para vías. Usted va a rellenar para un edificio, para un silo, por ejemplo. No puede poner usted a un silo que tenga un suelo plasticidades mayores a 7, o que tenga 15 o 12. Son medianamente plásticos, pero ¿qué pasa? La arcilla es un material que mantiene la humedad. Si usted está haciendo un silo, se va a hinchar de la arcilla y lo va a rajar la losa de fondo. Y por ese fisuramiento va a entrar humedad. ¿Y esa humedad qué va a causar? Nutrición en los granos. Entonces hay que eliminar eso. Ahora, lógicamente, pues, si quiere evitar problemas de capilaridad que no afecte la humedad de la losa de fondo, tendrá que poner por lo menos unos 15 o 20 centímetros de material granular. Puede poner grava o arena con grava. Entonces ahí rompe la capilaridad. Pero si está directamente en contacto con la arcilla se humedece y hincha. En un silo, en los que no hubo un problema. Cuando se hizo, se recomendó y hizo un cambio casi de casi 1,5 metros de material granular, se colocó en un silo. Pero se recomendó hacer un drenaje adecuado en el entorno del silo. Pero ¿qué hicieron? Más bien, en vez de hacer eso, le hicieron un canal de desagüe cerca del silo. Entonces llovió intensamente, vino el agua, corrió por varios días. El agua causó una infiltración y se fue hacia el silo. Y humedeció justamente la arcilla. Y la arcilla se hinchó. Y apareció problema de fisuramiento en el oso. Y todo el mundo dijo, no, que está mal hecho, que está mal compactado, el material granular. No era ninguna mala compactación, simplemente que hubo hinchamiento de la arcilla. Y eso es peligroso. Era un problema de drenaje. Por eso es importante eso, porque en vez de estar el dinero a los propietarios, no, dicen, echarle nomás eso de poner una capita de suelo granular y listo. No. No es además, en cualquier cimentación que hagan, nunca pongan contacto directamente, ¿no es cierto?, la fundación con arcilla. Así esté rígido, duro. Siempre coloquen una cama de suelo granular, arena gruesa o arena con grava. Cualquier hinchamiento que pudiera producir arcilla absorbe el suelo granular esa deformación. Es importante eso. A veces agarran la arcilla, ¿no? O arcilla que está dura, dicen, bueno, encima le ponen directo a la fundación. Y no es conveniente eso. Siempre hay que poner un espesor de suelo granular abajo, para evitar problemas de emociones. Nadie podía explicar por qué razones, pero resulta que hay una recomendación generalizada de que se puede poner siempre un material granular como interfase entre el suelo arcilloso con la fundación. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bueno, no hay preguntones.
Entonces dejamos aquí y la próxima clase empezamos con otro tema, por favor. ¿Ya? Este fin de semana le voy a volver a pasar los cuestionarios de los otros dos temas. Ok, ingeniero. Hasta Muchas luego, gracias. hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.